Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Hélène Collinet, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bienvenido y bienvenida en este episodio número 1 del podcast Enseñar Idiomas y hoy vamos a contestar a la pregunta: ¿todo el mundo puede enseñar un idioma, sí o no? Voy a hacer un poco de spoiler, te voy a contestar ya, sí, pero no. Y ahora te explico por qué. Sí, todo el mundo tiene la capacidad de poder enseñar un idioma y es lo que hemos hecho desde hace siglos y siglos, de generación en generación, de padres a hijos. Tus padres te han enseñado de manera natural tu lengua materna, tu lengua primera, del mismo modo que si tienes hijos, hijas, estás transmitiendo tu lengua a tus hijos y tus hijas de manera totalmente natural en casa. No te pones a hacer ninguna clase, pero sí que les estás enseñando ese idioma. El caso quizás queda más vistoso en el caso de parejas mixtas. Parejas mixtas es cuando las dos personas no vienen de un mismo país y no hablan el mismo idioma. Por ejemplo, es mi caso, mi marido es español, de Mallorca, él habla mallorquín con nuestros hijos, yo soy francesa, por si no lo habías notado, y hablo francés con nuestros hijos. Vivimos en España, entonces también han aprendido con los amigos a hablar castellano. Cada uno en casa hablamos nuestro idioma y lo transmitimos a nuestros hijos. No han ido a ninguna clase, pero saben hablar esos 3 idiomas. También quizás hayas querido mejorar tu competencia lingüística y has encontrado una persona con la que hacer un intercambio lingüístico y os veis de manera regular, en el que una vez eres tú que le hablas en tu idioma y la próxima vez es esa otra persona que te habla en su idioma, y de esta manera os ayudáis a consolidar una competencia lingüística. Ahí, por eso te digo, no hay que ser ningún genio. Todo el mundo tenemos la capacidad de enseñar, de transmitir un idioma. Pero esto no vale si te quieres dedicar a nivel profesional a la enseñanza de idiomas, porque creo firmemente que hay que desarrollar algunas competencias y sobre todo algunas habilidades. La primera de todo es la habilidad lingüística. Si quieres enseñar un idioma, si quieres enseñar inglés, el mínimo sindical es que tú tengas esa capacidad de comunicarte en inglés, de entender el inglés. Simplemente pues para comunicar en clase, porque si no, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Leer el libro de texto y nada más? Para poder elegir también documentos adecuados al nivel de tu alumnado. Y simplemente, pues, yo no tomaría ninguna clase de cocina con una persona que no cocina nunca o que no ha cocinado jamás. Y me parece totalmente lógico y coherente, y lo mismo para una clase de idioma. No tomas una clase de inglés con una persona que no sabe inglés. Luego hay una cosa que me gustaría matizar. No es porque hablas un idioma que puedes y sabes enseñarlo. Y lo digo para el caso de los nativos. No es porque eres nativo que te hace mejor profesor o profesora para nada. Al contrario, a veces yo soy profesora de francés nativa. He tenido dificultad a explicar, por ejemplo, el passé composé, el uso del auxiliar être o avoir, porque para mí ese uso es totalmente intuitivo, no tengo que pensar, y cuando he tenido que explicar a mi alumnado cuándo se tenía que usar un auxiliar o el otro, pues me he tenido que buscar 1000 cosas para encontrar por fin una explicación que fuera más sencilla, más fácil para ellos. Si no eres nativo, pues has pasado por ese proceso y puedes también enseñar esos conceptos desde la perspectiva del alumnado. Luego hay el tema del acento. No me voy a extender aquí porque la verdad es que lo voy a hacer en otro episodio, pero lo de ser nativo no es porque tú eres nativo que tu alumnado no va a tener acento luego. Y luego queda la pregunta: ¿es malo tener un acento? Yo ahora mismo estoy hablando castellano, se nota que tengo un acento. ¿Es malo? ¿Se dificulta la comunicación? No lo creo. Lo importante en un idioma es comunicarse.
Y es algo además que yo odio cuando la gente piensa que enseño francés porque soy francesa. No. Estudié la carrera para ser profesora de lengua y literatura en Francia franceses y luego me especialicé en enseñanza de idiomas porque me ha encantado. Y punto. Así que es algo muy importante también tener una habilidad lingüística, pero no es porque eres nativo que vas a enseñar mejor o que un profesor va a ser mejor. De verdad que me gustaría dejarlo muy claro. Luego, segundo, desarrollar algunas habilidades pedagógicas. Podemos tener esas ganas, esa vocación por dentro de enseñar. No es por eso que vamos a ser un fantástico profe. Nadie nace maravilloso. Tenemos que aprender todos y esa capacidad a planificar lecciones, a mirar contenidos, buscar documentos, elaborar ejercicios, establecer objetivos de aprendizajes claros, evaluar el progreso del estudiante, adaptar las estrategias de enseñanza según sea necesario. Me parece que son todas un grupo de habilidades que se van afinando con el tiempo y que tenemos que aprender. Y no es, para volver a lo de nativo, no es porque yo sé hablar el idioma que voy a saber hacer todo esto. No. Luego, una comprensión del proceso de aprendizaje. Y diría del proceso de adquisición. Como va a ser también otro episodio, no me voy a extender aquí, pero para que te hagas una idea, el proceso de aprendizaje de un idioma no es lo mismo que enseñar mates, que enseñar biología, porque en ese tipo de asignaturas lo que enseñas son conocimientos sobre esa asignatura. Cuando enseñas un idioma, y ahí es el error que muchos profes hacen, de enseñar conocimientos sobre el idioma, la regla del present perfect, la regla del subjuntivo imperfecto, del condicional, en vez de enseñar de verdad a comunicar en este idioma. Por eso luego tenemos a gente que ha hecho durante toda su vida en el cole inglés y no es capaz de hablar inglés porque toda su vida ha hecho conocimientos sobre el idioma, se sabe las reglas, se sabe hacer los ejercicios, rellenar los huecos, pero incapaz de entender una peli, incapaz de mantener una conversación con alguien. Así que para mí, entender ese proceso, que no es un proceso de aprendizaje, sino un proceso de adquisición. Todos los cerebros están hechos para adquirir un idioma. Todo el mundo hemos adquirido nuestro idioma cuando no hay trastornos de audición o lenguaje por en medio. También hay que dejarlo claro, pero hace siglos y siglos que estamos transmitiendo nuestro idioma de manera natural y no hemos tenido que hacer ninguna clase excepcional. Por eso todos los cerebros están hechos para adquirir un idioma. Y cuando como profesor de idiomas sabemos apoyar y facilitar ese proceso, es cuando nuestras clases son muchísimo más eficientes. Para haceros una idea, una persona que empieza a aprender un idioma desde cero es como si está en la etapa del bebé. Al principio no habla. No sabe hablar, no tiene esa capacidad, pero va a estar entendiendo y va a poder interactuar con pequeñas sí o con sonrisas, con esas cosas. Luego vamos a pasar a la etapa de infantil, en el que va a empezar a decir algunas palabras, quizás algunas estructuras, pero todavía no es muy desarrollado. Su nivel de comprensión también aumenta. Luego vamos a la etapa de primaria, en el que ya empieza a hacer frases, pero todavía pues no son frases muy complejas, quizás puede haber algún preposición, alguna coordinación, lo que sea, pero pues vamos poco a poco. Luego vamos a la fase adolescentes, la fase adultos. Creo que has entendido cómo funciona. Vamos especificando más el vocabulario y ampliando más la complejidad de las frases. Entonces, cuando tenemos una persona principiante, aunque esa persona tenga 30 años, es normal y hay que respetar al principio esta etapa de bebé y facilitar la comprensión antes de la producción. Está en la etapa del bebé, no puede hablar, así que tener esa buena comprensión de ese proceso de adquisición te va a permitir también a planificar mejor tus lecciones y tus objetivos de aprendizaje. Luego, hay algo que no es una competencia, no es una habilidad, pero creo que es importante formarse. Y no te hablo necesariamente de una formación formal, universitaria, con puntos, con créditos universitarios, reconocido por la Consejería de Educación. Te lo digo una persona que tiene 3 máster y 3 años de doctorado y todos esos años
no he aprendido absolutamente nada que me haya servido realmente una vez que estuve delante de mi alumnado. No, lo que me ha ayudado es siempre tener las antenas puestas, apuntarme a formaciones que no eran necesariamente de enseñanza de francés o de enseñanza de idiomas, irme al extranjero, tener la mente de crecimiento abierta, no fija, leer libros, buscar investigación. A mí, como con el doctorado, pues la verdad he leído muchísimas investigaciones, me encanta, pero también hay que aprender a leer las investigaciones, porque no todo vale. Y sobre todo, dar clases y implementar. Finalmente, yo creo que tampoco es una habilidad, pero es un requisito tener interés en enseñar idiomas. Yo las mejores clases que he tenido, y da igual si me gustaba mucho la asignatura o no, pero cuando he tenido un profesor que le gustaba enseñar, que le gustaba su asignatura, se notaba y se transmitía y se tenía ganas de escuchar. Entonces, si piensas que te vas a poner a enseñar idiomas porque, no sé, porque te vas a hacer rico, porque tal, puede funcionar un tiempo, pero si tú misma o tú mismo no tienes ese interés, yo creo que no va a durar durante mucho tiempo o no vas a tener alumnos muy comprometidos. Así que para resumir un poquito, todo el mundo tenemos esa capacidad de enseñar idioma, pero si quieres enseñar idiomas de manera profesional, dando clase, hay que afinar a través de habilidades lingüísticas, pedagógicas, esa comprensión del proceso de adquisición, formarte de manera permanente y tener un mínimo de interés por lo que enseñas. Espero que ese episodio te haya gustado. No dudes en dejarme un comentario, dejarme una nota. Todo esto es muy nuevo para mí y me gustaría muchísimo tener tu feedback para saber en qué dirección ir con ese podcast. Muchas gracias por haber escuchado ese episodio. Nos vemos muy pronto.